Amada iglesia, hace unos años un hombre cazaba ciervos en el área silvestre en un área de vida silvestre en los Estados Unidos llamada Tehama, en el norte de California. Y mientras trepaba por un desfiladero rocoso, levantó la cabeza para mirar por encima de una saliente y vio que algo se movía junto a su cara. Antes de que se diera cuenta, una serpiente cascabel lo atacó y casi lo alcanza. Sin embargo, el ataque fue tan cercano que los colmillos de la serpiente quedaron enganchados en el cuello del suéter del hombre. Mientras la serpiente se enroscaba en el cuello del hombre, éste la agarró justo detrás de la cabeza. Una mezcla de silbidos y de traqueteos le inundó los oídos mientras el veneno caliente corría por el cuello del hombre. Él intentó desenganchar los colmillos de su suéter, pero cayó hacia atrás y se deslizó por el terraplén. Con su rifle logró desenredar los colmillos del animal, liberando a la serpiente para que lo golpeara repetidamente en la cara. El hombre explicó más tarde: tuve que estrangularla, era la única salida. Esta historia tomada precisamente de un reportaje que tiene el New York Times y tomada también de un libro que se llama La búsqueda del carácter del pastor Charles Swindoll, creo que ejemplifica o ilustra perfectamente lo que debemos hacer contra el pecado. Garrett Kell, en su libro Puro de Corazón, dice que muchos cristianos saben que su pecado es peligroso, pero asumimos que podemos domesticarlo y controlarlo. Tal vez el pecado nos siga el juego por un tiempo, aparentando ser sometido, pero siempre buscará la oportunidad para atacar. Kell, el autor de este libro, dice: el pecado se niega a ser enjaulado y mimado, debe ser aniquilado, no aceptará ningún tratado de paz. De ahí la advertencia clásica del pastor John Owen: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Desde hace unas semanas, mis amados hermanos, hemos estado estudiando, como lo hemos visto, esta porción de Marcos desde el capítulo 9, cuando Jesús empezó a anunciar nuevamente a sus discípulos su muerte. Como hemos visto, los discípulos no reaccionaron bien ante lo que él se les enseñaba. De hecho, esto es usado por Jesús para enseñarles primero acerca de la humildad y después acerca de la unidad, de lo que estuvimos considerando la semana pasada cuando ellos intentaron prohibir a un hombre que predicara y que liberara a endemoniados en el nombre de Cristo. Ahora Jesús va a pasar a explicarles cómo vivir una vida de santidad, empezando precisamente con el más pequeño en el reino de los cielos y luego siendo un llamado a la responsabilidad en la lucha personal contra el pecado. Todo en el contexto, mis amados hermanos, de lo que hemos visto nosotros de las recompensas que ahora van a ser tratadas como castigos por no tener los cuidados correspondientes, o si no se tienen los cuidados correspondientes. Aquí Jesús va a usar una serie de imágenes muy fuertes para señalar su punto, y que yo espero explicándoles que podamos ver lo fuerte de estas imágenes. Jesús primero explica que si no estamos sirviendo a otros, si lo que hacemos es hacerlos tropezar, merecemos el más severo de los castigos. Si no confrontamos el pecado, nuestro pecado, este va a traer terribles consecuencias y nos va a llevar directo a la destrucción en el infierno. Y finaliza haciendo un llamado a la unidad y a la comunión entre los creyentes en medio de la persecución. Por eso he titulado este sermón, como no sé si se han podido dar cuenta en estos últimos sermones, una importante lección de santidad. Todas estas son enseñanzas de Jesús, una importante lección de humildad, una importante lección de unidad. Hoy vamos a ver una importante lección de santidad. Así que, ¿cómo se vive esta lección de santidad? Lo primero que debemos ver lo encontramos en el versículo 42 y que yo he titulado: no hago tropezar a otro creyente. ¿Cómo se vive entonces esta lección de santidad? No hago tropezar a otro creyente. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al mar y se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Jesús se dirige a un grupo, no a un grupo particular. Ahora, Jesús está hablando a sus discípulos, pero en este llamado les dice que cualquiera que hace esto. Así que lo que quiere decir Jesús es que no te importa si se es cristiano o no, uno podría estar poniendo estorbo a otros para hacerlos tropezar en su fe.
Y por eso dice cualquiera. Y este hacer tropezar es poner lazo o poner una trampa en el camino. Y en el Nuevo Testamento siempre se usa simbólicamente para referirse al pecado o todas aquellas cosas que hacen que la persona se aleje de la verdadera fe. Hacer tropezar a alguien es colocar un estorbo para que esa persona llegue a crecer hasta ser como Jesús o hacerlo apartarse de su fe. Eso es lo que significa tropezar. Y Jesús expresa quiénes son estos pequeños o estos pequeñitos. Cuando Jesús dice estos pequeños o estos pequeñitos, no lo está haciendo a manera de menosprecio, pero tampoco son necesariamente los niños. Ahora, los incluye. Creo que la fe de un niño es una fe que necesita ser trabajada. Los niños en muchas ocasiones son más abiertos a las cosas espirituales, pero no son los únicos que son pequeñitos. Lo más probable es que se esté refiriendo precisamente a los discípulos. El término pequeño en la Biblia implica insignificancia en términos humanos. No tiene tanta importancia, pero también son recién convertidos o discípulos humildes y sencillos como niños, como lo expresa Mateo capítulo 18, el versículo 4. Mateo capítulo 18, el versículo 4 dice así la palabra del Señor. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y que nosotros también estuvimos considerando en el Evangelio de Marcos. Ahora, Jesús ha estado hablando acerca de la grandeza en el reino de Dios, que es radicalmente diferente de la grandeza a los ojos humanos. Y por esta razón, lo que Jesús quiere enseñar es que el verdadero valor en el reino de Dios está en aquellos que sirven siendo últimos y aquellos que ofrecen un vaso de agua por causa de Cristo. De la misma manera, nosotros debemos considerar a estos hermanos porque creen en mí. Note lo que dice el versículo. Estos pequeñitos que creen en mí. Es decir, estas personas han puesto su confianza, se están apoyando en Jesús, han descansado su fe en Él. Pablo más adelante en el Nuevo Testamento se va a referir a estos como hermanos inclusive débiles en la fe. Y por causa de su debilidad, uno que es mayor en la fe, uno que es maduro, no va a hacer cosas que puedan estorbar en su caminar de fe. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 14, el versículo 1 al versículo 3. Romanos capítulo 14, el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor, recibid al débil en la fe, al pequeño, al recién convertido. Recibid al débil en fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y Pablo va a seguir desarrollando esta idea para expresar lo que significa que este es un hermano en la fe. Muchas veces nosotros por causa de la fe o por causa de nuestro conocimiento tendemos a estorbar la fe de muchas personas con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y no nos imaginamos, no nos alcanzamos a imaginar el daño que podríamos estarle causando. Acompáñeme al versículo 13 en Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor, así que ya no juzgamos más a los unos, perdón, ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y yo le invito a que en su casa lea el capítulo completo para que se dé cuenta que hace referencia a Pablo. De cómo muchas veces lo que nosotros decimos puede afectar la fe de un hermano más débil. En un juicio, según lo que dice Jesús, en un juicio, cualquiera que pone tropiezo a un creyente más sencillo ya tendría su sentencia. Y la sentencia es, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. El molino consistía en la Biblia en dos piedras circulares que giraban una encima de la otra, donde la inferior estaba fija y desde el centro de la inferior pasaba un tronco de madera a través de un agujero en la superior, dentro de la cual se echaba el grano, en este caso el trigo o la cebada, que eran molidos y que dejaban escapar convertido en harina después de que eran triturados. Existían distintos tamaños de los molinos. Los pequeños eran movidos por una mujer. Los más grandes, los medianos, eran movidos por dos mujeres, pero estaban los grandes, los pesados, que tenían que ser movidos por un asno. Era una piedra enorme y pesada que debía ser movida por un asno, y a esa es a la que se refiere Jesús.
Era de hecho una ejecución que usaban los romanos aplicada a sus peores criminales. Los judíos consideraban este como uno de los peores castigos que se podía imponer a una persona, porque la imagen era espantosa. Se llevaba a la persona a un peñasco alto, a la orilla del mar, con la piedra, luego era lanzada la piedra primero y el tironazo lanzaba a la persona al océano, que moría ahogada. Y era terrible porque en esa época se consideraba que una muerte sin sepultura, una muerte incluyendo en el mar, era la peor. Los paganos creían que el espíritu del muerto se mantenía eternamente sobre las aguas donde la persona había muerto. La diferencia en este caso de lo que Jesús está diciendo es que para el que estorba la fe de alguien, esa persona es quien se debe enjuiciar. Y su sentencia debería ser esa. Debería atarse esa piedra y arrojarse al mar en vez de estar estorbando la fe de alguien. Ese era el castigo que debería autoinfligirse por estorbar la fe de una persona, por hacer caer en pecado o por dañar la fe de una persona. Es un crimen horrendo, dice un autor, que merece el peor de los castigos. Un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo tiene que considerar constantemente qué efecto tendrán sobre los demás sus palabras y sus acciones, porque es posible poner o causar tropiezo a otro creyente y dañar su caminar espiritual por un largo tiempo. Así que, mis amados hermanos, esta es una seria advertencia que debemos tener muy en cuenta en nuestras vidas como creyentes. Y el versículo 40 y 41, los versículos 40 y 41, Jesús les ha hablado acerca de las recompensas que se dan a una persona que da un vaso con agua a una persona o que sirve a otra persona. Pero en este caso, a lo que está haciendo referencia Jesús es al castigo que se debería aplicar a una persona que estorba la fe de otro creyente o a cualquier persona. Porque esto no solamente para los creyentes, incrédulos o personas sin fe que puedan dañar la fe de otra persona con sus afirmaciones o con sus palabras. Pero eso no es todo, sino que Jesús pasa a explicar que en la vida espiritual de cada creyente se deben quitar los estorbos, esto con relación al pecado y cómo se trata con él. Así que se vive el llamado a la santidad cuando evito tropezar conmigo mismo, y que es nuestro segundo punto. Se vive el llamado a la santidad cuando evito tropezar conmigo mismo. Versículo 43 al versículo 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en tu vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. A lo largo de estos versículos Jesús va a usar el lenguaje hiperbólico, la exageración. Aquí Jesús no está hablando literalmente de cortarse una mano, sacarse un ojo, quitarse un pie, pero él quiere mostrar un punto. Cada porción inicia con algo que puede hacer caer al creyente. Una parte del cuerpo, la mano, el pie o el ojo. Y lo que debería hacer, amputar la parte o la consecuencia, entrar a la vida y si no lo hace, ser arrojado al infierno con su cuerpo completo. Así que lo que estos versículos nos están mostrando, indudablemente, mis amados hermanos, indudablemente es la forma en cómo se debe tratar con el pecado. La forma en cómo debe ser tratado el pecado. Y lo que Jesús está diciendo de esta manera, con este lenguaje simbólico, es debemos tomar decisiones radicales. Debemos tomar decisiones radicales. La imagen es precisamente el castigo corporal. Precisamente para señalar su punto. En Éxodo capítulo 21, el versículo 24 al 25, ¿recuerdan ustedes la ley del talión? Dice que de acuerdo, Éxodo 24, 21, 24 al 25. En el Antiguo Testamento, una persona que cometía un delito, de acuerdo a la gravedad de la falta, tenía que ser castigada. Si en un accidente quitaba un ojo, se le debía quitar un ojo, o cortarse la mano o el pie.
ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, herida por herida. Eso es lo que se conoce como la ley del talión. Pero aquí Jesús lo está usando para aplicarlo al pecado. Es interesante que la palabra incluso que se usa para ocasión de pecar es la misma que ha usado en el versículo 42 cuando habla acerca de tropezar. Por eso estamos hablando acerca de poner tropiezo para nosotros. De la misma manera en que nosotros debemos evitar hacer tropezar a otros en su caminar con Cristo para que no pequen o se aparten de la fe, nosotros debemos ser cuidadosos y evitar toda ocasión para caer, quitando de nosotros todo estorbo. Leíamos el pasaje de Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Todo aquello estorbo. Todo aquello que nos puede estorbar. El Señor aquí entonces se refiere a la mano, al pie y al ojo, explicando que sería mejor perder uno de estos miembros antes que tropezar a causa de ellos y caer en el infierno. Los creyentes de esta manera son alentados a tomar con seriedad el pecado en sus vidas, pues las consecuencias eternas son muy graves. Cristo no está hablando, como les digo, acerca de la mutilación. Aquí para los niños que están en esta mañana, no se está invitando entonces a quitarse literalmente las partes del cuerpo. De hecho, la mano no es de donde sale el pecado. ¿De dónde sale el pecado? Del corazón. Marcos capítulo 7, versículo 20 al versículo 23. Pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que cortar literalmente la mano no pondrá fin al pecado, ya que con la otra mano se puede pecar. Está entonces Jesús contrastando, haciendo una comparación entre negarnos cosas conseguidas pecaminosamente y tener esas cosas en esta vida, pero pasar directo al infierno por haberlos obtenido. Así que Jesús lo que está diciendo es esto: es mejor pasar a la vida eterna con una sola mano, con un solo pie, con un solo ojo, sin esas cosas pecaminosas que quisimos conseguir, que teniendo dos manos, dos pies, dos ojos en esta vida, con cosas pecaminosas que nuestros miembros quisieron conseguir, pero pasar la eternidad en el infierno. Y aunque uno puede referirse precisamente, como dice un autor, a la mano que roba, al pie que viola, al ojo lujurioso o que codicia, no son estos miembros físicos los causantes del pecado. Es el corazón que controla la mano. Es el corazón que controla el pie o que controla el ojo. Porque aunque nos quitemos estos miembros para librarnos de cometer ciertos pecados exteriores, aún así no se quitaría el deseo provocado por la corrupción interior. Iglesia, no hay cuchillo, no hay bisturí lo suficientemente largo que pueda penetrar hasta el corazón, hasta el interior, para poder quitar el pecado. El pecado, mis amados hermanos, es un cáncer. El pecado es un cáncer en metástasis. Y ese pecado comienza sutilmente en el corazón y si no se elimina, se extiende por toda el alma, afectando todo nuestro ser. Pero iglesia, Dios es un hábil cirujano. Y Él va a usar las decisiones radicales que nosotros estamos tomando para extirparlo. Indudablemente el proceso va a ser doloroso, pero no tratarlo es peor. Es mejor perder entonces los miembros de nuestro cuerpo, no importa cuán indispensables nos parezcan para esta vida, antes de ser arrojados al infierno por no quitar ese tropiezo, por no quitar esas cosas de nuestras vidas. Cosas que podrían parecer legítimas y naturales pueden llegar en ocasiones a ser tentación. Y si es así, es mucho mejor sacrificarlas, no importa lo dura que pueda ser la separación. Poner límites, filtros,
abandonar lugares en donde podríamos pecar. No importa lo duro que pueda parecer la separación. Esto puede ser una amistad, un lugar, un trabajo, una ambición, cualquier cosa por valiosa que sea, pero que resulte ser un obstáculo para la victoria espiritual. Hay que deshacernos de cualquier cosa considerada muy valiosa o atractiva si esto sirve de ocasión para perdernos eternamente. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2 al versículo 15. Según Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 al versículo 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la voluntad del mundo? ¿Vas a seguir los deseos del mundo? ¿O vas a hacer la voluntad del Padre? Por eso hay que cambiar lo que hay en el corazón, donde yace, donde está metido el pecado que actúa en los miembros físicos. Y aquí Jesús usa también una frase para poder señalar lo que él quiere implicar, ¿no? La frase entrar en la vida o entrar en el reino. Y la contrasta con la otra opción. Entrar en la vida o entrar en el reino de Dios tiene que ver con la eternidad, con una recompensa eterna y excelente. Y la contrasta con el infierno. La palabra infierno viene del griego geema, de una palabra hebrea que se llama Gehimón, dada a un basurero en el valle de Himón, en el siglo I antes de Cristo, cerca de Jerusalén. Este lugar había llegado a ser infame en los tiempos de los reyes, de los últimos reyes de Judá, por causa de lo que ocurría allí. Allí se había levantado una estatua al dios pagano Moloc y eran sacrificados los niños en ese lugar. Tristemente, hoy en día, aún el culto a Moloc está activo. No se sacrifican los niños en un altar, se sacrifican en una sala de operaciones a través del aborto. Y en los tiempos el rey Josías y en sus reformas este lugar fue desacralizado, o sea, fue inmundo. Y luego se volvió un basurero, el basurero de Jerusalén, donde se depositaban los restos de los animales muertos y desperdicios. En consecuencia, se convirtió en un lugar inmundo y asqueroso. En ese basurero, gusanos repulsivos se creaban en medio de la basura y estaba constantemente ardiendo y echando humo. Esa visión es la visión que Jesús señala de cómo es el infierno. Un autor comenta, allí serpenteaban los gusanos corruptores mientras que el fuego ardía continuamente con el objeto de destruir los desperdicios. Este nombre llegó entonces a aplicársele precisamente a ese lugar de castigo reservado para los malos. En el Nuevo Testamento Jesús habla acerca del infierno en varios lugares, hablando de que este es el lugar del destino eterno de las personas después del juicio final, a todos aquellos que no creyeron en su nombre, que no le confesaron, que le rechazaron, a los que hicieron lo malo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5, el versículo 22. Mateo capítulo 5, el versículo 22. Dice la palabra del Señor, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 29, versículo 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo capítulo 25, el versículo 46. Escuche cómo lo dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo capítulo dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Acompáñeme también, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra del Señor, el autor de Apocalipsis: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y 21:8 dice la palabra del Señor: pero los cobardes, los incrédulos, abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Ese es el lugar donde los malvados sufrirán eternamente con terribles tormentos, porque como dice la Escritura, allí el fuego no se apaga y la corrupción y la podredumbre no se acaban. Así que el mensaje es claro: ningún sacrificio es demasiado grande para entrar en el reino de Dios, sinónimo de vida eterna, y evitar el infierno, sinónimo de destrucción y muerte. Y de hecho podemos aplicarlo y amplificarlo con lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 5 que acabamos de leer. Acompáñenme nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 30. Porque aquí encontramos un ejemplo de cómo estas inclinaciones pecaminosas, impuras, deben ser tratadas radicalmente, deben ser atacadas de raíz. Versículo 27, Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces aquí vemos una razón por la cual los miembros deberían ser amputados simbólicamente, tomar decisiones radicales. En la palabra del Señor nosotros encontramos que nosotros no debemos dar nuestros miembros para el pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 12 al versículo 14 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, versículo 12 al versículo 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 19 dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y Colosenses capítulo 3, el versículo 5 al versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir. Y noten que aquí no está dando una sugerencia. No es una cuestión de opinión, es un mandato claro. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Indudablemente nosotros tenemos que tratar con el pecado. Jesús está advirtiéndonos el gran peligro de sufrir el castigo eterno a causa de usar los miembros de nuestro cuerpo en el servicio al pecado, obedeciendo a nuestro corazón pecaminoso. Y alguien podría preguntar: ¿eso quiere decir, hermano Weimar, eso quiere decir, pastor, que los creyentes pueden perderse y pasar a la eternidad en el infierno? Muchas personas creen que sí. Si se toma este pasaje aislado, el que estamos estudiando en esta mañana en Marcos, pareciera que sí. Pero si se toma en cuenta todo el contexto del Nuevo Testamento,
nos vamos a dar cuenta de una realidad. Y eso podría estarle pasando a varios acá. Una persona puede profesar haber nacido de nuevo y puede que parezca que va bien por un tiempo, pero si esa persona se da constantemente a la satisfacción de su carne, es evidente que nunca ha sido salvada y necesita el evangelio, necesita arrepentirse, necesita creer. Así que, a la luz de lo anterior, déjame preguntarte algo, iglesia. ¿Qué harías para salvar tu vida? Pregúntate en esta mañana, ¿qué vas a hacer tú para salvar tu vida? Porque las opciones están puestas. O le sigues dando rienda suelta a tu pecado y vas a ir directo al infierno, o tomas una decisión radical y vuelves al Señor para ir a la vida eterna. Así que pregúntate, ¿qué vas a hacer para salvar tu vida? En situaciones extremas hay decisiones que no se piensan dos veces. En el año 2003, por ejemplo, Aaron Ralston, un montañista, quedó atrapado por una roca en un cañón remoto en Utah. Después de 5 días sin comida ni agua, sabiendo que nadie lo encontraría, hizo lo impensable. Se amputó el brazo con una pequeña navaja para sobrevivir. Lo hizo porque quería vivir, quería volver a ver su familia, quería tener un futuro. Eligió perder una parte de su cuerpo para no perderlo todo. Y una historia similar vivió un granjero llamado Samson Parker, cuando su brazo quedó atrapado en una máquina cosechadora que además desató un incendio a su alrededor. Con el fuego quemando el campo y subiendo por su cuerpo, él tomó su cuchillo y se cortó el brazo para escapar. O sea que eligió el dolor inmediato con tal de no morir consumido por las llamas, porque quería besar a su esposa, abrazar a su hijo y estar allí para verlo crecer. Y la pregunta nos queda, mis amados hermanos, ¿por qué Aaron Ralston y por qué Samson Parker se automutilaron? Y la respuesta es obvia. Todo el mundo sabe la respuesta. Ellos querían vivir. No querían morir atrapados en un solitario valle o en una cosechadora de maíz, quemarse y desangrarse hasta morir. Ellos querían vivir, así que se cortaron el brazo. Esas son decisiones drásticas que reflejan lo que Jesús enseña precisamente en lo que estamos estudiando en esta mañana. Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor perder uno de tus miembros que ser arrojado al infierno. O si tu pie, o si tu ojo. Cualquier cosa que estés haciendo. Si tu computadora, si tu celular, si un lugar al que vas, si un hábito que tienes, córtalo de raíz. Cristo no está hablando, como les digo, y vuelvo a hacer la advertencia para los niños, no está hablando acerca de amputaciones físicas, sino de decisiones radicales en cuanto al pecado. Nos dice, si hay algo que te está destruyendo espiritualmente, una relación, un hábito, una pantalla, un secreto, no lo domestiques. No juegues con ello. Córtalo. Recuerda, el pecado es un cáncer en metástasis. Si no lo extirpas, terminará matándote. Y dice un autor, los que emprenden el camino del verdadero discipulado han de batallar constantemente contra su naturaleza pecaminosa, porque saben que las consecuencias de no renunciar a esta los va a llevar a la ruina. Así como Aarón y Samson prefirieron el dolor temporal antes que la muerte segura, también nosotros deberíamos preferir el sacrificio momentáneo del pecado antes de que nuestra alma termine perdida. Y si tú dices, yo haré todo menos esto, porque hay personas que cuando tienen que enfrentar su pecado, esa es la excusa. No, yo voy a hacer todo menos esto. Cuando tratas con tu pecado, no estás considerando con seriedad las advertencias de Jesús y las consecuencias de no tomar decisiones radicales. Tu vida va rumbo a la destrucción y todo por no asumir el tratamiento y la cirugía que el Señor te pide. Mis amados hermanos, Jesús nos muestra que la vida cristiana es una lucha y habrá momentos de prueba. Y que en ese sentido, como lo expresan los siguientes versos, debemos también nosotros estar preparados.
El llamado a la santidad también se vive cuando soportamos la persecución por causa de Cristo, y eso lo vamos a tratar más brevemente. Versículo 49 al versículo 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús en estos versículos y en los versículos anteriores nos ha hablado acerca de la necesidad de hacer sacrificios personales, muchos sacrificios personales. Y de este pensamiento pasa a hablar de que es necesario que todos estemos salados con fuego. Y lo que esto significa, iglesia, es que vamos a ser probados y purificados por medio del fuego de la prueba. La sal purifica, el fuego quema y causa dolor. En el Antiguo Testamento algunos sacrificios eran salados indicando su purificación. Y con esta figura, lo que Jesús está implicando es que el Señor está preparando a sus discípulos para las pruebas de fe que vienen por delante. Y yo creo que no son solamente las pruebas de la persecución, sino las pruebas que implican precisamente las decisiones radicales que se deben tomar. Ahora, es posible que los creyentes que estaban leyendo el Evangelio de Marcos, los oyentes originales, estuvieran pasando por la feroz tribulación que desató Nerón contra los cristianos, pero en este momento debieron sentirse profundamente animados por lo que Jesús les dijo. Y que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, como animar precisamente a los creyentes cuando están pasando por la prueba y por la situación difícil. El Señor dijo que los creyentes sufrirían persecución, pero eso es parte de cómo Dios purifica la iglesia. Dios purifica la iglesia a través de ese fuego consumidor, de la sal que limpia. Pero también hay un otro elemento que está incluido en el versículo 50 y que es importante que nosotros consideremos. Nos salemos nosotros mismos. Hoy hablábamos acerca de una pizca de prevención. Debemos salarnos entre nosotros mismos. ¿Y esto qué significa? Nosotros debemos tener las cualidades de la sal. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal de la tierra? La sal tiene una función, tiene funciones, no dar sabor, conservar los alimentos, funcionaba como fertilizante y también como purificador. La única manera en que la sal pierda su sabor es cuando se mezcla con otras cosas. Así que lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que no deben mezclarse para perder su integridad y su carácter cristiano. Pero tampoco deben dar lugar a aquellos aspectos que pueden contaminarlos. Y el pecado es uno de ellos. Por eso los creyentes son llamados a tener sal entre ellos, a vivir en paz los unos con los otros, lo que implica que en esta lección de santidad hay un elemento que muy pocas veces nosotros consideramos. Y Jesús lo está enseñando aquí, la importancia de la iglesia como un elemento purificador. Nos necesitamos los unos a los otros. Debemos compartir juntos. Ese es comer, tener comunión los unos con los otros, alentarnos, exhortarnos, amonestarnos, predicarnos el Evangelio. De allí que Jesús les dice en este versículo que debemos tener paz los unos para con los otros. ¿Cómo vas a tomar tú una decisión radical contra el pecado? Puedes usar de otro creyente que te ayude para confesar y para decir abiertamente con lo que estás batallando y tomar una decisión radical para poder enfrentar esa circunstancia. ¿Cómo podemos aplicar esta porción en este pasaje en esta mañana? Amada iglesia, lo primero que debemos entender es aquello de poner un tropiezo en el camino de alguien, de un creyente, hacer tropezar o hacer caer. Esto llevado al terreno espiritual significa hacer que alguien pierda la fe o la confianza. El deseo de continuar en el camino del discipulado. Tristemente, como lo veíamos temprano en la mañana, amada iglesia, el testimonio y el ejemplo de muchos pastores que le han hecho daño a otros ha estorbado la fe de esos. Pero también puede pasar, y Jesús hace la advertencia que aquella persona que haga esto y desanime y haga tropezar tendrá un destino que le sería preferible para ella ahogarse en el mal con una piedra atada en el cuello. Así que nuestra responsabilidad como creyentes es la de animarnos en la fe y en las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24.
Por eso es que nosotros nos reunimos. Sin embargo, también debes considerar, iglesia, que haces tropezar a uno de tus hermanos, a uno de los débiles en la fe, no solamente cuando dices cosas, sino cuando dejas de hacer, cuando dejas de usar los dones que Dios te ha dado. Piensa por un momento en tu iglesia local y piensa por un momento en lo que nosotros hacemos. ¿Te interesa el discipulado? ¿O lo ves como una oportunidad para crecer y servir mejor a tu comunidad? ¿O lo ves como una carga? Deberías verlo entonces como una oportunidad para compartir y para tener paz los unos para con los otros. ¿Cómo nos podemos servir? Deberíamos preguntarnos nosotros. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras? ¿Cómo no nos vamos a poner estorbo en nuestro caminar? Antes, al contrario, ¿cómo vamos a ayudar a la persona para que quite los estorbos de su camino y pueda seguir en su caminar de fe? Lo segundo que debemos ver, de acuerdo a este pasaje, es debemos tratar radicalmente con el pecado, tanto por causa nuestra como por causa de otros, porque el fuego del infierno es real y aterrador. Así lo expresa la palabra. Así que debemos identificar el pecado con el que estamos batallando en nuestras vidas. Puede ser lo que hacemos, los lugares a los que vamos o lo que pensamos a través de lo que vemos. Hoy en día, y lo hemos estado considerando y estudiando con Mari, el peligro tan grande que las redes sociales suponen para muchos creyentes. El navegar sin rumbo por internet. El scroll infinito que nos lleva a codiciar. El entrar a páginas en internet que no tienen un contenido adecuado. O páginas pornográficas. O las series que nosotros estamos viendo. Todas aquellas cosas que nos pueden estar afectando. Iglesia, toma decisiones radicales en cuanto a esto. Estos son peligros si no son tratados porque pueden conducir a la ruina eterna. Una amistad, un compañero de trabajo, aún un trabajo mismo. Debemos pedir perdón. ¿Qué debes sacrificar en tu vida que te está alejando de Dios y de la vida que Él quiere darte? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por el beneficio espiritual tuyo y de otros? ¿Es necesario cortar algún hábito, abandonar algún placer, renunciar a alguna amistad, cortar y excluir cualquier cosa a fin de ser totalmente obediente a la voluntad de Dios? Esa no es una cuestión que ninguna pueda tratar de aplicarle al otro. O sea, tú no puedes, como lo decía Mari, tú no puedes pensar de esta porción, de este pasaje en esta mañana, no, esto le aplica a tal persona. Tú debes aplicártelo a ti. ¿Cuántos estorbos hay en tu vida? Pregúntate en esta mañana. ¿Con qué estás tropezando constantemente que no te deja avanzar en tu caminar con Cristo? ¿Qué tienes que cortar de raíz? Si hay algo en nuestra vida que está interponiéndose entre nosotros y la obediencia a la voluntad de Dios, aunque haya llegado a ser parte de nuestra vida por hábito o por costumbre, debe ser desarraigada, dice un autor. El desarraigo puede ser tan doloroso como una operación quirúrgica. Puede parecerse como cortar una parte de nuestro propio cuerpo. Pero si vamos a conocer la vida real, la verdadera felicidad y la paz que hay en Cristo, debemos renunciar a ello. Debemos considerar las consecuencias del pecado, comparadas con la trágica pérdida de la vida física. Jesús pasa a hablar acerca precisamente del infierno. Mucho se ha dicho, por ejemplo, del infierno. Hoy en día inclusive hay personas que niegan la existencia del infierno o que ubican el infierno en otros lugares. Pero Jesús habla del infierno como un lugar real, de la misma forma que habla del cielo como un lugar real. Y como dice este pasaje, la vida eterna y el reino de Dios. El infierno es un lugar real y las almas perdidas sufrirán allí para siempre. Warren Worsby dice, ¿amamos a los perdidos o solo estamos preocupados por ser el mayor? Poniéndolo en el contexto de lo que nosotros hemos estado estudiando en todo este sermón. Pero también nos advierte acerca de no tomar con seriedad el pecado. Al ser advertidos por el Señor acerca de las severas consecuencias de la práctica del pecado y la catástrofe espiritual a la que una persona podría llegar por no tomar
decisiones y medidas adecuadas con el trato con otros o con nosotros mismos, debemos ser conscientes de eso. Solo podemos reconocer que no podemos, más bien debemos reconocer que no podemos solos. No podemos solos. Y es en la medida en que nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual y que nos acercamos a Dios, primero en arrepentimiento y fe, y luego constantemente para beber de la gracia del Evangelio, tendremos la fuerza para enfrentar con eficacia el pecado que nos acecha. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 4, el versículo 8. Santiago capítulo 4, el versículo 8. Mari lo leía al principio: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos un corazón que busque a Dios. Amada iglesia, la palabra es clara: sin santidad nadie verá a Dios. Solo los puros de corazón verán a Dios. Considera seriamente eso en tu lucha contra el pecado, para que entonces dejes de proveer para los deseos de tu carne. Hagan morir en ustedes lo terrenal, como lo dice Pablo a los colosenses. Debemos reconocer lo que nos lleva a pecar y lo que está en nuestros corazones y lo que hacemos con los miembros de nuestro cuerpo y cortarlos de raíz. Y si estás sin Cristo en esta mañana, Jesús te habla claramente sobre las consecuencias de no tratar con tu pecado, en contraste con lo que le espera a todas aquellas personas que buscan la gloria de Dios. Isaías capítulo 62, versículo 22 al versículo 24. En el día final dice la palabra del Señor: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esa es la recompensa para aquellos que tomaron decisiones radicales, que enfrentaron su pecado, que asumieron la responsabilidad y que decidieron ser firmes. Pero todo aquel que no lo haga, y si estás sin Cristo en esta mañana, si no lo haces, escucha lo que dice. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego no se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esa es la terrible consecuencia de aquellos que no se arrepienten y no confiesan al Señor. Pero no quiero dejar sin esperanza a la iglesia. A veces uno predica estos sermones y queda compungido de corazón, dolido, pero en Cristo hay esperanza, porque la solución tanto para creyentes como para no creyentes es la misma. Iglesia, necesitamos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero cerrar con unas palabras mías. Quiero cerrar con unas palabras de Garrett Kell. Y él dice lo siguiente: con demasiada frecuencia nos vemos tentados a centrarnos en nuestro pecado y la tentación. Pero si piensas en ti mismo, en tu pecado y en cómo evitarlo, serás más propenso a recaer en él. ¿Por qué? Porque tu corazón está puesto en tu pecado. Pero si tus ojos están continuamente en Jesús y piensas en tu pecado solamente en relación a cómo Él te puede guiar a Jesús, lentamente comenzarás a pensar menos en Él. ¿Por qué? Porque tu corazón está puesto en tu Salvador. El pecado te lleva a mirar hacia adentro, pero Dios te lleva a mirar hacia Cristo. En una carta a un creyente que luchaba por sobrevivir en la batalla contra el pecado, el difunto pastor escocés Robert Murray McCheyne dijo un consejo invaluable y nos sirve para conectar con lo que veíamos en la introducción. Has sido mordido por la gran serpiente. El veneno del pecado atraviesa todo tu corazón. Ahora el remedio. Mira a Cristo. Mira a Cristo, porque el glorioso Hijo de Dios amó tanto las almas perdidas que se hizo hombre y murió por nosotros.
y llevó nuestra maldición. No uses tu tiempo en estudiar tu propio corazón, sino en estudiar el corazón de Cristo. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Míralo en su palabra, míralo en oración. Míralo a Cristo. En cada canción que cantes, mira a Cristo. Mirar a Cristo te llevará a ver su justicia, no tu rebeldía. Su fidelidad, no tu fracaso. Su belleza, no tu carga. Su amor, no tu apatía. Su gloria, no tu dolor. Su misericordia, no tu miseria. Su conquista, no tu condenación. Su sacrificio, no tu pecado. Su muerte, que evitó tu destrucción. Su resurrección, que asegura tu resurrección. Nuestro tesoro presente es que estamos en la justicia de Cristo. Nuestra esperanza futura es que pronto seremos llevados a una tierra donde el pecado no existirá más y donde nos pareceremos a Cristo. Así que si estás sin Cristo, y también, iglesia amada, mira a Cristo, mira a Cristo. Solo Él tiene la respuesta para tu pecado y para que puedas vivir esta importante lección de santidad. Iglesia, vamos a orar. Señor y Dios, hoy como iglesia, Señor, por medio de tu palabra sé que hemos sido compungidos y tocados en nuestro pecado, Señor. Pero hoy nos acercamos a ti como se acercaron aquellos varones en Jerusalén cuando fueron confrontados con el pecado y con su vida después de que Pedro predicara. Y venimos a ti y decimos, ¿qué haremos? Hoy debemos hacer como hizo Pedro, que les dijo a ellos, arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Arrepentíos, confesad vuestro pecado. Hoy confesamos nuestra maldad delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Primero, a vivir, Señor, no poniendo estorbo a nuestros hermanos. A quitar el estorbo, Señor, sí, y ayudarles más bien a crecer en la fe y en su caminar con Cristo. También te pedimos que nos ayudes a nosotros a tomar decisiones radicales en cuanto al pecado, Señor. A tomar decisiones que impliquen renuncia total al pecado, porque sabemos que si no lo hacemos vamos camino a la destrucción. Y a vivir, Señor, para tu gloria, para tu honra. Señor, ayúdanos en esta mañana para poder entender que somos llamados a salarnos los unos a los otros, a tener sal entre nosotros, a comportarnos como sal, a vivir como sal, aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad, Señor. Oh Rey de Gloria, ayúdanos a tener paz los unos para con los otros y a ver la importancia de la iglesia, Señor. Dios de toda gloria y majestad, delante de tu presencia nos rendimos y nos postramos, pidiendo que tu gloria y tu gracia sean sobre nosotros, precioso Rey. Guíanos, oh Señor amado, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, toda la alabanza y toda la exaltación sean dadas a ti, en el precioso nombre de Cristo.